Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. A toda la comunidad iberoamericana le damos la bienvenida a esta octava conferencia de nuestra serie de conferencias magistrales que venimos impulsando y promocionando desde la Federación Iberoamericana de Urbanistas. Hoy vamos a tratar un tema que nos apasiona y nos gusta a muchos y que es de vital importancia para el desarrollo urbano y territorial de nuestras ciudades y nuestras regiones, la movilidad urbana. Para ello tenemos invitado a Pau Noy Serrano, quien nos va a presentar una conferencia que ha denominado El ferrocarril, el gran vetado en América Latina. Pau Noy Serrano es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña. Fue adjunto al consejero delegado de Transportes Metropolitanos de Barcelona, la principal compañía que planifica, gestiona y opera el transporte público en la ciudad de Barcelona. Asimismo, ha sido fundador de asociaciones y organizaciones no gubernamentales, tales como ASIMUS, que es la Asociación Iberoamericana para la Movilidad Urbana Sostenible, la Asociación PTP de la Promoción del Transporte Público desde el año 93 hasta el año 2007, igualmente de la Fundación Movilidad Sostenible y Segura, de la quien es actualmente su presidente, y ha sido además docente de distintas maneras y distintas oportunidades, y un columnista permanente quien tiene un blog en el diario La Vanguardia, el diario de mayor importancia en Cataluña, en España, que él llama Cambiar para seguir viviendo. En fin, Pau Noy, con esa larga experiencia y larga trayectoria, nos acompaña hoy con esta importante conferencia que seguro nos va a dar luces de temas tan vitales que es el desarrollo de transporte público a través de ferrocarriles en el caso de Latinoamérica. Le damos la bienvenida a Pau Noy y muchas gracias a todos por acompañarnos en la conferencia de hoy. Pau Noy, buenos días, buenas tardes para ti y bienvenido. Buenas tardes aquí en Europa, buenos días en América. La verdad es que para mí es siempre un placer hablar en la escala iberoamericana. Yo fui fundador en 2008 de la asociación ASIMUS, y entre las siglas de ASIMUS hay una que es la I, que significa Iberoamérica. Por tanto, mi proyección hacia Iberoamérica, mi sentimiento hacia esa realidad sociolingüística es un sentimiento permanente. Como es permanente mi amor por los trenes. Aquí, en esta fotografía del fondo, es un tren que va por un pequeño pueblo del Pirineo, un pueblo que tiene 330 habitantes, del cual nació mi madre, y entonces allá estoy vinculado, y siempre que voy al pueblo, siempre, no, pero muchas veces voy con el tren. Tenemos el milagro que en una comarca que hay 13.000 habitantes sigue habiendo el tren, y el gobierno de Cataluña se gastó nada más y nada menos que 100 millones de euros para la rehabilitación. De pequeño en casa, mis padres no tenían automóvil, por lo cual el desplazamiento en trenes siempre era evidente. Jugaba con trenes y de mayor jugué con trenes como ingeniero. Entonces mi vida ha estado paralela al transporte público en general y de forma particular a los ferrocarriles. Por eso voy a hablar con todo el sentimiento, y yo espero que con conocimiento, sobre el tema este de aquí. Además, he estado en varios países de Latinoamérica y conozco bastante bien la realidad de la movilidad en muchas ciudades latinoamericanas, concretamente en México, en Colombia, Ecuador, Perú y Brasil, países grandes todos ellos. Me faltan algunos que espero poder visitar antes de que vuelva al cosmos mi cuerpo. Bueno, entonces lo que voy a hacer es compartir esta pantalla, que yo creo que sí que sé hacerlo. ¿Se ve, César, cómo estoy pasando páginas? Sí, señor, podemos ver que Vale. estás pasando páginas. Vale, muy bien. Pues hay un contexto general en el cual podemos decir que en todo el mundo el ferrocarril vive un momento extraordinario de esplendor, vive un momento muy bueno. En Europa lo notamos, también en América. No en vano, el presidente de Estados Unidos, cuando llegó, ordenó un programa de inversiones, Biden, de 80.000 millones de dólares, que es muchísimo dinero. Los ferrocarriles crecen muy fuertemente en Asia. Ya eran fuertes, ahora son fuertísimos. Incluso continentes con la renta por cápita históricamente baja, como África, por ejemplo, pues han desarrollado importantes redes de transportes. De manera que podemos decir que tanto en Asia como en Europa, América del Norte, incluso la lejana Oceanía,
se han mantenido, ampliado y creado, subrayado, muchas redes en diversos formatos ferroviarios, en la trama más urbana, que es lo que nos interesa. No el tren de largo recorrido, sino el tren urbano, que es el metro, el tranvía o el tren suburbano, o como decimos en España, de cercanías. Pero cuando analizamos la realidad de América Latina, vemos que este ferrocarril, que tiene ese momento óptimo en todo el planeta, está prácticamente ausente de América Latina. Parece que esté vetado. Y aquí hay la pregunta, ¿parece? Bueno, pues vamos a ver qué dicen las estadísticas. Porque una cosa son mis opiniones personales y otra lo que sucede en realidad. Vemos las estadísticas del ferrocarril urbano en los países, en las ciudades de Latinoamérica. Creo que hay 64 ciudades con más de 1 millón de habitantes y las hemos agrupado por países. Primero Argentina, luego Bolivia, luego está Brasil. Y en este primer pantallazo, que lo hemos dividido en 3, porque no caben todos, vemos que hay 14 ciudades de estas sin servicio ferroviario. Luego hay algunas, por ejemplo, la primera, Buenos Aires, tiene metro, tiene tranvías y tiene cercanías. La segunda, Córdoba, tiene cercanías. La sexta, que es Sao Paulo, tiene metro, no tiene tranvía, pero tiene cercanías, pero al menos tiene un sistema ferroviario. 14 no tienen servicio ferroviario. En la siguiente pantalla, que es Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y México, vemos que de esta lista tan amplia podemos añadir 17 ciudades más a la lista, 14 y 17 siguen 31, que no tienen servicio ferroviario. Y cerramos la lista con Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, y hay 6 ciudades más sin servicio ferroviario. Por tanto, sumamos estas 14 y 17 y 6 y nos salen que hay 37 ciudades de más de 1 millón de habitantes sobre un total de 64 que no disponen de ningún servicio ferroviario. Esto, en la escala planetaria, es una anomalía extraordinaria que hay que subrayar. Estas 64 ciudades representan 200 millones de habitantes, por tanto, que el 60% de ellas no tengan ferrocarril urbano es una cosa que destaca mucho en la estadística y que explica, que nos indica que en Latinoamérica hay un problema con el ferrocarril en general y de modo particular con el ferrocarril urbano. Vamos a analizar, vamos a ver si conseguimos hacer un buen diagnóstico porque el tema es complejo y resolverlo en una conferencia de 40 minutos pues es complicado, la verdad, porque tiene muchas variables. Empiezo diciendo que desde Asimus, en el año 2021, que hace 2 años, presentamos una base de datos del transporte público urbano. Yo creo que fue un esfuerzo muy importante, que no pasó muy apercibido, quizá por el momento de pandemia, estábamos saliendo, entrando de la pandemia del COVID-19, y en ella pues ya se veía claramente que había un problema. Cuando comparamos las 16 ciudades que seleccionamos de América Latina, de Latinoamérica, con las 15, con las 3 de Europa, que en el espacio iberoamericano eran Madrid, Barcelona y Lisboa, pues había una diferencia muy importante en captación, en precios. De alguna forma, Europa estaba mucho mejor en todo, no únicamente en cantidad, sino también en precio. Precio para el usuario. Esto fue antes de los descuentos que se aplicaron con motivo de la pandemia, que no sabemos si el gobierno español los va a mantener o no en el 2024, pero pinta que se van a mantener por lo que se escucha en la prensa. Yo creo que mi tesis es que en Latinoamérica hay un veto al ferrocarril, porque si no, no puede explicarse esto de otra forma. No puede ser casualidad. La casualidad existe en una ciudad, en 2, pero cuando son 37 ciudades, una casualidad. Es un veto. Y el veto se origina en el discurso político. Ustedes se imaginan que el alcalde de Barcelona, mi ciudad,
Por cierto, el domingo tenemos elecciones muy reñidas porque hay varios candidatos que están codo a codo a ver quién queda primero, segundo, tercero o cuarto. La ocupación en mi ciudad del metro es de 125 viajeros por tren. Lleva 5 coches, 5 vagones. En cada viajero hay 25. Lógicamente, en la hora punta van muchísimos más. Pueden ir como 80 viajeros en cada vagón o 100 viajeros. 100, no, 100, 150 en cada vagón. Pero en la hora valle y a las 5 de la madrugada, cuando inicia el servicio, pues hay 20 personas en todo el tren. De media, 125 dividiendo por 5, 5 viajeros. Y la ocupación del autobús es bastante baja, es de 15 viajeros por coche. Obviamente hay coches articulados, hay coches pequeñitos, busitos que le llamamos, de medio 15, que en la hora punta puede ser 50 y hay veces que el autobús va vacío, lógicamente. ¿Ustedes imaginan que con esos números llegase alguien influyente, por ejemplo, el alcalde, y repitiese durante su mandato, que en España son de 4 años, machaconamente, la siguiente frase? Hombre, ¿para qué tenemos que tener un metro? Si 25 viajeros van mejor en un autobús y en la hora punta se refuerza con 10 o 12 autobuses más. Y en cuanto al autobús, van 15. Pues estos 15 caben en 4 taxis que además te permiten la posibilidad de dejarte en la puerta de casa. Esto ha sucedido en parte en Barcelona con un discurso muy furibundo por parte de una fuerza política contra el tranvía que hacía ese tipo de cábalas, ¿no? Cuando el tranvía llevaba demasiados viajeros, es que es mejor el metro, Pau, hombre. Y cuando llevaba pocos, es que es mejor el autobús eléctrico con pilas, con baterías y tal. Esto un poco es lo que ha sucedido en América Latina, que ha habido un discurso institucional en contra del ferrocarril, diciendo que el autobús era mejor, más barato y más práctico, y que esto del ferrocarril era una cosa de países ricos y no de países pobres. Como la renta por cápita de los países latinoamericanos es menor que la europea, que es donde hay más ferrocarril, pues no puede ser. Es falso esto. Donde hay más ferrocarril no es en América, en Europa quiero decir, es en Asia. Y entonces podemos decir que ya veis que la hoja de cálculo lo aguanta todo, pero los viajeros no lo aguantan todo. Y por eso estamos asistiendo desde antes de la pandemia ya a un declive general del transporte público en América Latina. Declive que no es en todas las ciudades, pero sí de forma mayoritaria en la mayor parte de ciudades. Hables con quien hables que sea responsable del transporte público en una ciudad, que dice esto: estamos perdiendo viajeros, estamos perdiendo viajeros. Vamos a ver las causas. Aquí hay una fotografía, yo esto lo he vivido en persona. A la derecha están las fotografías del BRT, del bus del Transmilenio en Bogotá, y a la izquierda están las del IVA. Yo he usado esto de aquí, entonces el BRT, yo lo he usado pues muchísimas veces, y más que BRT, yo creo que lo podríamos describir como el BUT, vaya usted en taxi, porque es imposible de abordar este ferrocarril. Por tanto, estamos dando un mal servicio para el viajero, y hay muchos servicios que huyen y se van o a la bicicleta. En parte por eso hay este formidable despegue de la bicicleta en ciudades como Bogotá, que hoy en día hay días que hay más de 1 millón de ciclistas, cuando hace 15 años su presencia era simbólica. O se van al taxi, porque los taxis en Latinoamérica son mucho más económicos que no en Europa. Y ciudades como Lima, que el taxi está liberalizado, pues tienes 80.000 taxis para toda la población. Por tanto, a menudo, no siempre, a menudo el BRT acaba siendo el BUT, vaya usted en taxi. El lobby pro BRT, que es muy importante, y luego veremos por dónde se encuentra, ha trabajado intensamente para aplastar cualquier desarrollo ferroviario en América Latina, con excepción de algunas líneas de metro. ¿Cómo es posible que toda Asia esté viendo líneas de metro y en América Latina únicamente tengamos noticia de metros en construcción en Santo Domingo, en Quito y en Fortaleza, de estas 37 ciudades que no tenían ningún ferrocarril, y algunas ampliaciones, pocas, en 7 u 8 ciudades? Deben estar todas trabajando con un servicio ferroviario urbano, por arriba, por abajo o mixto, para entrar, para salir y dentro de la ciudad, los diferentes formatos. Este lobby
antiferroviario siempre propone, yo lo he visto en conferencias, que siempre los mismos argumentos, como solución para las carencias del transporte, olvidando, como es conocido y aceptado por la comunidad académica en todo el mundo, que el autobús tiene limitaciones de capacidad y de confortabilidad. De manera que cuando se le pide al bus que haga de tren, lo que tenemos es un producto popular para el que lo dictó, para el gobernante, pero impopular para el usuario. ¿Quién de ustedes prefiere en un bus habiendo un tren? Nadie. Por eso, un país como Alemania, que tiene una red de ciudades medias muy amplia, y por tanto tiene una excelente base estadística que permite hacer comparaciones, las ciudades que tienen ferrocarril urbano, casi siempre en formato tranvía, tienen una captación de viajeros para el transporte público unitaria, viajeros anuales por habitantes, un 50% superior al de las ciudades que no tienen ferrocarril urbano. Por tanto, no únicamente pasa en Latinoamérica, sino que pasa también en toda Europa. Y cuando en España una línea de bus se sustituye por un tranvía o por un metro, pues automáticamente la demanda crece un 50% más de lo que había antes, porque a la gente le gusta coger el ferrocarril porque es cómodo, porque es confortable, porque es seguro, no tiene interrupciones. Aunque hay que decir que los BRT no son malos de por sí. Los BRT siempre son bienvenidos cuando sustituyen el anárquico sistema de buses que antiguamente existía en América Latina. Muchas ciudades han conseguido ya borrar de la faz de su oferta de transporte público el transporte informal, aún existen algunos países, pero nunca podrán sustituir estos BRTs con eficacia a los ferrocarriles. Incluso yo lo he visto directamente en una conferencia, alguna universidad latinoamericana, por ejemplo, alguna de Santiago de Chile, ha llegado a teorizar que un sistema de BRTs tiene capacidad para llevar hasta 50.000 pasajeros con hora y sentido. El conferenciante olvidó mencionar que transportábamos personas y no ganado. A modo de comparación, podemos ver que en Barcelona hay dos líneas de metro transversales, la roja, la 1, y la azul, la 5, que en la máxima hora pico llevan 25.000 personas y es un tren que tiene una longitud de 80 metros. Pensar que con autobuses podemos doblar la capacidad de un tren a base de poner autobús, 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 pues vemos cómo acaba en las fotografías que antes hacíamos referencia al Transmilenio de Bogotá o al autobús, el BRT, que ahora no recuerdo el nombre, de Lima, que no es agradable de coger. Y más, tomas un taxi si tienes esa capacidad económica. Por tanto, bienvenidas sean estas obras de mejora y ampliaciones en la red de metro, nos alegramos mucho, pero son insuficientes. De las 27 ciudades que tienen algún servicio ferroviario urbano o suburbano, vemos que en 20 de ellas hay metro, en 9 hay servicio suburbano de cercanías y en 5 tranvías. O, lógicamente, esta suma 34, por tanto hay 7 que tienen más de uno de estos servicios. Por ejemplo, Buenos Aires. También hay que hacer notar, por otro lado, que más allá de la famosa regulación latinoamericana, que es un producto muy latinoamericano, del pico y placa, partículas pares y impares, la clamorosa ausencia de medidas de regulación del tráfico en estas ciudades hace que estén totalmente destruidas por el automóvil y sus ciudadanos ahogados en la contaminación. Es agobiante pasear en muchas ciudades latinoamericanas cuando vemos un tráfico que es un tráfico infinito. Los trancones que he visto yo en Bogotá, en Lima, menos en Quito, son absolutamente impresionantes y piensa, ¿esto es una ciudad? Es un gran aparcamiento. Cuando el tráfico es tan importante, desfigura la ciudad y la ciudad pierde su condición de espacio de relación de ciudadanos. Además, el automóvil, también en Europa, es usado por la minoría de población que posee un mayor poder adquisitivo. De hecho, creo que en Latinoamérica el 20% de la población puede tener capacidad adquisitiva para tener un automóvil, cuando en España es el 50%. Y en las ciudades europeas, también Barcelona,
se está poniendo de moda, la tendencia en los últimos años es que los ciudadanos cada vez tienen menos coches porque el coche es un problema en la ciudad. Contamina, hay que pagar muchos costes, un coche de promedio cuesta $5.000 al año en Europa, si contamos todos los costes. Y la gente se va desprendiendo de ellos, incluso una ciudad como París, la ciudad más grande de Europa, su hinterland urbano, su núcleo urbano, tiene 12 millones de habitantes, pues únicamente en el París central, el París-Ville, solamente creo que es el 10% de la población tiene un automóvil. El resto viven sin automóvil felizmente. Porque también hay una red muy buena de transporte público con fuerte dominio del ferrocarril. Vamos a ver. También hay que señalar, aparte de las limitaciones técnicas del BRT para dar una oferta potente de transporte público, hay el problema que los impactos en el tejido urbano del BRT son muy importantes. Resultan desfavorables para la transformación de las ciudades desde lo paisajístico y la calidad urbana. Muchos de estos BRT, yo los he visto, tienen una cantidad enorme de demanda de suelo para implantarse y pocas veces se han concebido como proyectos urbanos integrales. Hay un pegote de hormigón allá, es el transporte público, cosa que no sucede nunca con el ferrocarril. Pero vamos a ver cuáles son las barreras a la implantación del ferrocarril urbano en Latinoamérica, en Asia y en Europa, porque son las mismas. Aparte de las mentales y las políticas y las de veto a las cuales hacía referencia. El coste de implantar un kilómetro de BRT es similar al de construir un sistema ferroviario protegido en superficie. En Europa le llamamos tranvía, en América, por ejemplo, América del Norte le llaman light train, tren ligero. Estos tranvías que se han implantado en 240 ciudades europeas, repito, 240 ciudades europeas, con poblaciones, ellas, que oscilan entre el París, que es la ciudad que tiene más tranvía de toda Europa, con el mayor uso de 12 millones de habitantes, a unas ciudades pequeñas, sobre todo en la parte de habla alemana, en Suiza, Austria y Alemania, de 50.000 habitantes. Y en este trabajo hecho por los italianos de Torino, Linea Tram Torino, ustedes podrán ver exactamente los detalles de cada una de estas 240 ciudades. 240 ciudades en Europa y en América Latina, que tiene más población, 5. Da para pensar. ¿Por qué el ferrocarril en formato ligero, el tranvía, ha podido llegar incluso en África, un continente con renta per cápita inferior a la latinoamericana? En ciudades, muchas ciudades, 3 en Argelia, 2 en Marruecos, una en Túnez, una en Addis Abeba, por no mencionar los servicios de cercanías que hay en Egipto, en Sudáfrica, que son muy potentes, ¿no? Esta onda ferroviaria no ha conseguido llegar hasta Latinoamérica. Hasta ahora hemos dado unas pistas, ¿no? Pero vamos a ver cuáles son las respuestas, ¿no? Porque nosotros desde Asimos estamos más interesados en el futuro, en los proyectos, que no en el pasado. El pasado tiene que requerir su tiempo para que tengas un buen diagnóstico y saber exactamente lo que pasa. Pero hay que mirar al futuro. Entonces aquí vamos a hacer rápidamente, porque ya hemos llevado ya 20 minutos, cuáles son las ventajas del ferrocarril urbano con respecto al autobús. Primero, que reduce a cero las emisiones climáticas, muy importante en el contexto actual internacional, cuando está electrificado. Porque, por ejemplo, en España, todo el ferrocarril, todo el nacional, el regional, el suburbano y el local, cualquier ferrocarril en España, se suministra con energía eléctrica 100% renovable certificada. Por tanto, cada vez que una persona, español o visitante, sube a un ferrocarril, en cualquier categoría, su contribución climática es cero. Y en España, el 98% del ferrocarril urbano de viajeros está urbano y suburbano y regional. Está electrificado. En segundo lugar, porque nos da independencia del petróleo. Esto es muy importante para todo lo que está pasando en el mundo. En tercer lugar, porque hay una reducción de consumo por viajero kilómetro muy importante y muy importante.
del 90% respecto del coche y del 65% respecto del autobús, en una escala de consumo tren 1, autobús 3, coche, carro 10. Además, porque reduce a prácticamente cero la accidentalidad. El transporte ferroviario nunca tiene accidentes y cuando tiene alguno, como este reciente en Grecia, por desgracia, salen los periódicos, pero la tasa es prácticamente nula. Como ingenieros no podemos decir que es nula, pero es cercana a cero, porque además garantiza en España un acceso universal a la movilidad. Solamente el 50% de españoles tienen acceso diario a un coche, bien por no tener edad, por ser demasiado mayor, por no tener permiso de conducir, por ser pobre, porque en casa no tienen coche, o porque el coche de la casa se lo lleva el marido por la mañana y deja a la familia sin coche. También porque garantiza un acceso al centro de las ciudades sin atascos, importantísimo esto, porque garantiza un tiempo de viaje competitivo que permite realizar muchas actividades. ¿Cuáles? Pues hablar, dormir, escuchar la radio, leer, estudiar. Yo, por ejemplo, toda mi vida he ido a trabajar con el transporte público y ya llegaba al trabajo con un 10% del trabajo hecho, porque iba preparando el viaje. De forma y tan confortable es el ferrocarril que para mucha gente el tiempo de viaje es una inversión de tiempo en uno mismo, no es un gasto de tiempo. Y para otros, el viaje en autobús suele ser una mala experiencia. Suele ser, no significa que siempre lo sea. Esto sería grosso modo. Bueno, aquí hay un cuadro sobre lo que aportan los sistemas ferroviarios y lo más importante, esto está hecho en catalán, pero se entiende bien porque el catalán técnico es casi como el castellano. Lo más importante son los dos dibujos de arriba. Primero, el tema del guiaje ferroviario y el rozamiento, que respecto a la rueda carril, respecto del neumático asfalto, tiene un rozamiento del 90%. Por tanto, para mover un vehículo necesitamos el 10% por ferrocarril, el 10% de la energía que necesitamos para moverlo cuando va sobre asfalto. Y en la parte de la derecha está el tema del suministro eléctrico. No necesita baterías. La batería de un autobús grande, por ejemplo, pesa más toda la batería que no todo el pasaje, el peso del pasaje de viajeros a plena carga. Nos ahorra ese problema. La batería se estropea, la catenaria no. Por tanto, es un transporte bajo de consumo energético y prácticamente infinito. Entonces aquí vemos que hay un menor consumo energético por plaza, que antes hacía referencia, electrificación sostenible, máxima accesibilidad, máxima también capacidad de transporte, rapidez en condiciones seguras y máxima durabilidad. Y en España, Renfe ha encargado esos trenes. Son trenes en doble composición. Fijaos que el vagón segundo, el tercero y el quinto y el sexto son vagones de 2 pisos. Estos trenes en doble composición, con una longitud de 400 metros, permiten llevar hasta 1.500 personas todas ellas sentadas. Esto es una cosa extraordinaria, y esto es el futuro. Por eso, una de las políticas que estamos desarrollando en España es el alargamiento de los túneles de las estaciones para poder situar, inscribir todos estos nuevos ferrocarriles que van a solucionar el problema de la congestión. Más información sobre los ferrocarriles a efectos estadísticos. Pues aquí tenemos cuál es, esto de aquí es el discurso de la academia, me estoy refiriendo. A ver si aquí acabo. ¿Cuál es la capacidad de cada sistema de transporte? ¿No? Pues el coche tiene una capacidad con una ocupación media de 1,18 personas por vehículo, que es la ocupación que hay en todos los países del mundo, ¿no? En situación de congestión tiene una capacidad, un carril exclusivo de únicamente 850 personas. Cuando circulamos con fluidez por el mismo carril en lugar de con congestión, se multiplica por 2 hasta las 1.700. Cuando tenemos un autobús estándar interurbano, no articulado, es un poco superior al del coche, 1.800. Cuando está con el autobús articulado interurbano,
por tanto, con pocas paradas, pues ya prácticamente dobla, 3.400. Los trenes de la Compañía Regional de Cataluña, de Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña, pues son mucho más cortos que los de la Renfe y más pequeñitos, pues tienen 7.200. Cuando pasamos ya al tren de cercanías con la composición normal, son de 22.000. Cuando tengamos los de 2 pisos y los de doble composición, se multiplicará por 2 y por 3. Y a ver si consigo. Luego tenemos la línea de metro de la 5 y la 1, que son iguales, que tiene una capacidad actual de 25.000 y con intensificación de servicio, con el máximo podríamos llegar hasta 50.000 viajeros la hora, que es lo que aquel ingeniero de Santiago de Chile nos explicó que era capaz de hacer un autobús en su hoja de cálculo absolutamente surrealista. Bueno, aquí también hay más información sobre todo esto. El tranvía puede circular, el tranvía de Barcelona, esta fotografía de abajo es el tranvía de Barcelona en doble composición, puede circular con 8.000, en doble composición puede alcanzar 8.000 viajeros hora. Estamos en el proceso de unificar los tranvías del oeste y del este, que llamamos de Llobregat y de Besós, en Barcelona a través de la Diagonal, con un conflicto político mayúsculo, porque las fuerzas de la derecha no lo quieren y la izquierda lo sostiene. La izquierda va a ganar las elecciones próximas municipales, según las encuestas. Por tanto, el tranvía se va a hacer y rápido. Entonces, actualmente, con la doble composición, 8.000 viajeros la hora, que es una cifra muy importante. Y cuando acabe, pues aún mucho más. Esta línea de tranvía que hoy está llevando unos 26 millones de viajeros, porque está fragmentada en 2 secciones, la occidental y la oriental, una vez unificada, algunos estudios dicen que podría alcanzar hasta 100 millones de viajeros, por tanto, la cifra, el valor de una línea de metro. Vamos a ver, podemos pasar. Los costes. Vamos a ver los costes, porque hay el mito de que esto del ferrocarril es una cosa de países ricos. Y justamente yo tengo la teoría contraria, que no es de países ricos, sino que es de todo el mundo y que los países que quieren ahorrar deben invertir en ferrocarril. Vamos a ver. ¿Cuáles son los costes de construcción? Obviamente depende mucho de cada país. Yo hablo de las cifras españolas, pero tener un metro, quizá en América sea más económico que en Europa. También depende mucho del tipo de suelo. Si hay un suelo uniforme, la tuneladora, porque ahora todo se hace con tuneladora, va mucho más rápido. El sistema de no tuneladora, el cut and cover, es más rápido, pero también tiene problemas con las fincas vecinas que pueden afectar. Bueno, hay muchas situaciones, pero podemos decir, si estuviéramos en un congreso de transporte, que construir el metro puede costar entre 100 y 150 millones de euros cada kilómetro. Aquí falta la cifra de kilómetros. Y su durabilidad es infinita. De hecho, el año que en cinco años vamos a celebrar en Barcelona el centenario del ferrocarril urbano, ¿no? Y está igual que hace 95 años. Y este año celebramos el 175 aniversario de la construcción de la primera línea de ferrocarril en la península ibérica, la primera de viajeros en España entre Mataró, cerca de Barcelona, y Barcelona, y la plataforma está igual. No ha habido que hacer obras. Ya en aquel momento era de doble vía y ahora ya ha durado 175 años sin necesidad de acometer ninguna obra excepcional más allá de la reforma de la reposición de la plataforma. Eso sí, este ferrocarril en superficie, cuando no encuentra túneles, cuando va por el campo abierto, pues tiene un coste de fabricación de 6 millones de euros kilómetro. El tranvía tiene un coste de 10, de 15, dependiendo de la cantidad de urbanismo que se le pone al tranvía, pero hay que tener en cuenta que el coste del transporte es 10. Quizás le pones 5 de urbanismo, pero son costes que deben imputarse al urbanismo, porque en general, allá por donde pasa el tranvía, hay una mejora muy importante de la calidad de la sección urbana de fachada a fachada. Y los bus BRT, las cifras son hay una cantidad de variación tremenda. Podemos decir que de media podía estar en
en 5 o 10 años, pero la durabilidad, eso está mal. Cada 10 años hay que reponer la plataforma porque el asfalto se estropea mucho más. Es un error, ¿eh? Son 40 años, lo corregiré en la presentación definitiva. Y el autobús convencional también tiene plataforma, que es la plataforma de la calle, y cuesta menos. Por tanto, los costes claramente son superiores en el caso del ferrocarril cuando es metro, pero son similares cuando es un ferrocarril con un BRT. Y su durabilidad es 4 veces superior. ¿Cuáles son los costes de operación? Bueno, aquí también, en América, los costes de operación son menores de los de Europa, los salarios son inferiores y como en el autobús el coste salarial es muy importante, puede suponer hasta el 60% del coste del servicio, pues lógicamente es superior. Las cifras de Barcelona son en euros por kilómetro, el metro 25 euros cada kilómetro de metro, por tanto 5 coches serían cada coche 5 euros. El ferrocarril urbano, de hasta 200 metros, pues 15, el tranvía 13 y el bus BRT, que no existe, pero haciendo una similitud, podría estar en 5 y el convencional en 8. Por tanto, vemos que el coste claramente es superior en el caso del ferrocarril al del autobús, pero cuando lo ponderamos por el viajero transportado, porque el transporte lo que nos interesa no es el vehículo, nos interesa la cantidad de gente transportada, vemos que son estos costes. Voy a cambiar. En el metro cada viajero kilómetro cuesta 20 céntimos, en el autobús de Barcelona cuesta 0,53, en el tranvía antes de la unificación que está en marcha 0,30 y después 0,16. Fíjense ustedes que el coste del tranvía baja incluso por debajo del coste del metro, que en teoría es el sistema más eficiente para transportar. Luego están los servicios regionales y de cercanías que tienen un coste muy bajo porque su velocidad es muy alta. La velocidad no depende del tipo de tren, depende de la distancia entre paradas. Y como las trenes de cercanías paran con bastante distancia entre estación y estación, el coste de operación es más bajo. Pero las 4 primeras columnas, que serían el tejido urbano, el coste del metro y el ferrocarril es claramente inferior al coste. Por esto, podemos concluir que el ferrocarril tiene un coste de inversión muy superior en su fabricación, en el caso del metro, algo superior o igual en el caso del tranvía e igual en el caso de un tren de cercanías. Los costes de operación son superiores en el viajero, en el ferrocarril, pero por viajero kilómetro son muy inferiores al del bus. O sea, el ferrocarril lo que hace es ahorrar dinero a la comunidad de la explotación durante 100 años. Por tanto, invertir en ferrocarril no es de países ricos, es de listos. Porque en un periodo de 30 años se consiguen grandes ahorros, además de las emisiones de carbono cero, de petróleo cero, de óxido cero, de partículas cero y de óxidos de nitrógeno cero. Entonces yo desde aquí quiero hacer un llamamiento a la academia, que es la que crea aquí opinión, a la nueva política latinoamericana, a que intente copiar el modelo de Asia, el modelo de Europa y de América del Norte. Y que por favor inviertan en ferrocarril, de forma que dentro de 15 años haya una red en Latinoamérica, en las ciudades iberoamericanas, las ciudades latinoamericanas, perdón, tan importante y tan amplia como la hay en el resto de países del mundo, y que América Latina deje de ser esta anomalía en la cual el ferrocarril no aparece, sino que está vetado. Y eso se debe a la acción de la política que ha influido sobre la academia para que le dicte hojas de cálculo a la carta. Bueno, aquí acaba mi intervención. Buenas tardes y buenos días. Adiós.